El Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero compartir con ustedes el estudio bíblico que estamos llevando a cabo todos los miércoles. Y bueno, por las razones que ya conocemos, hoy no nos podremos reunir en la iglesia, así que quise compartirlo a través de este medio. Vamos a tener un momento de oración para poder comenzar y también poder así ver lo que hemos estado viendo y lo que el Señor nos ha permitido poder ver durante este tiempo. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre por su misericordia, sus bendiciones. Gracias porque usted nos ama, porque usted Señor nos permite poder tener su palabra, poder tener las facilidades también para poder meditar en ella, Señor. Quiero rogarle, Padre, su bendición, su misericordia, su amor, que en esta hora, Padre, podamos meditar en su palabra y que ella pueda ser de bendición para todos aquellos, Señor, que pueden ver, que todos podamos ser bendecidos, edificados. Gracias, bendito Dios, por su misericordia, su amor, su bondad. Gracias, Señor eterno. En esta hora, Padre, queremos alabar y bendecir su nombre y exaltarle por sobre todas las cosas. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, nuestro estudio es la vida de Jesús según los 4 evangelios. Ya el año pasado estuvimos meditando acerca de esto y hemos ido avanzando poco a poco. Nos tomamos un tiempo para así poder meditar en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, hoy día ya nos corresponde poder estar viendo el testimonio que Juan el Bautista da acerca del Señor Jesús. Eso lo encontramos nosotros en el capítulo 1 de Juan, en los versículos 35 en adelante. Versículos 29 en adelante. Pero antes de pasar a eso, quiero recordar un poco lo último que estuvimos viendo para ir dándole un contexto al estudio. Las semanas anteriores estuvimos viendo lo que es la entrevista o el interrogatorio que Juan el Bautista experimenta. Y eso lo encontramos entre los versículos 19 al 28 del capítulo 1 de Juan. Y recordemos que Juan debe responderle a un interrogatorio que se le hace. Ahora, tengo algunas preguntas con las cuales voy a más o menos contextualizar y resumir un poco lo que se nos narra ahí. ¿Por qué cree que los judíos enviaron una delegación desde Jerusalén para interrogar a Juan el Bautista? Bueno, la verdad que si nosotros vemos la descripción que se hace acerca del ministerio de Juan el Bautista, nos vamos a dar cuenta de que el ministerio o la predicación de Juan el Bautista tuvo un gran impacto. Muchas masas, muchas personas venían a escuchar a Juan el Bautista. Tal fue así que si nosotros vamos al libro de los Hechos, en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, cuando llega a Éfeso, dice que él se encontró a unos discípulos de Juan. Ustedes recordarán que en Éfeso el apóstol Juan, en su segundo viaje, terminando su segundo viaje, él no pasó por ahí, pero sí lo hizo ya en lo que es el tercer viaje. Y dice, capítulo 19 de Hechos: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo:
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que venía después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Entonces vemos que fue tal el impacto de la predicación de Juan el Bautista que un tiempo después Pablo encuentra a discípulos de Juan, personas que habían escuchado el mensaje de Juan, se habían bautizado también por Juan, los encuentra en Éfeso. Entonces, a causa de toda esta revuelta, las autoridades religiosas de Israel, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los levitas, obviamente que se sintieron pasados a llevar y querían saber en qué autoridad o quién le había dado permiso a Juan de predicar. Y por esa razón ellos envían a esta delegación para que vaya y le pregunte a Juan quién era y en qué autoridad él predicaba. ¿Por qué preguntaron a Juan el Bautista si él era Elías? ¿Qué le parece su respuesta? Recordemos que Juan el Bautista respondió a dos preguntas directas, o tres preguntas directas, pero él también desmintió algo. Le preguntan, ¿quién eres tú? Y él dice, yo no soy el Cristo, desmintiendo que él era el Mesías a quien el pueblo de Israel esperaba. Lo segundo que le preguntan es si él era Elías. Y él dice, yo no soy Elías. Ahora, ¿por qué? Él responde así, porque los judíos se estaban refiriendo a Elías, el profeta que había sido traspuesto. Recordemos que él no vio muerte, sino que fue llevado por un torbellino al cielo. Entonces, los judíos habían escuchado la profecía que decía que Juan el Bautista regresaría. Entonces, ellos creían que Elías, que había sido traspuesto, iba a volver. Por eso que cuando le preguntan a Juan, ¿eres tú Elías? Él responde, yo no soy, en cierta manera, Elías que fue traspuesto. O sea, Juan sabía que él estaba con el espíritu de Elías, que fue lo que el ángel le dijo a Elizabeth cuando, a Zacarías, cuando fue anunciado el nacimiento de Juan. Pero le dice tú, él andará con el espíritu de Elías. Y el Señor Jesús habla también después y dice y da testimonio de que había sido Elías, pero no era el Elías que había sido traspuesto, por eso él dice que no. Y después también le preguntaron si él era el profeta que había sido anunciado por Moisés en Deuteronomio, y él dice, no, tampoco soy el profeta. Entonces, esa es la razón por la cual él dice que no, porque no era el Elías que había sido traspuesto. Cuando le preguntan que quién es él, Juan contesta con una cita que encontramos en Isaías 43. El significado que tenía esta cita en los días del profeta Isaías y cómo se aplica eso en los tiempos de Jesús. En Isaías 43, el Señor a través de Isaías envía una palabra de aliento, de restauración a su pueblo. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de esa palabra de aliento, diciéndole ya se ha cumplido el tiempo, ya ha llegado el momento de que sean restaurados, dentro de ese contexto, Él les menciona y dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Entonces, en ese momento, Él era la voz, Isaías era la voz que estaba anunciando, estaba hablando de las buenas nuevas y, en cierta manera, preparando el camino para que Jehová restaurara nuevamente a su pueblo. Entonces, cuando Juan menciona esta palabra, él está, en cierta manera, dando a entender que él está cumpliendo el mismo propósito ahora. Él está preparando el camino para aquel que iba a venir a restaurar al pueblo, no solamente al pueblo, sino a toda la humanidad. Nosotros lo entendemos hoy así. Pero él era el que venía preparando, es la voz en el desierto que está preparando el camino para que el Señor venga a cumplir su propósito y a través de ese propósito reconciliar al pueblo con el Señor, con Dios. ¿Qué virtudes cristianas observa en Juan el Bautista? Bueno, él tenía una humildad muy grande. Él reconocía que él simplemente era un instrumento y que todo lo que tenía venía de parte del Señor. Él nunca se exaltó, nunca quiso ser reconocido, nunca buscó ser reconocido. Él simplemente se dispuso en las manos del Señor para ser usado. Él fue humilde, obediente, él fue un fiel siervo del Señor. Y él siempre dejó en alto el nombre del Señor y dejó en claro que en todo esto
El importante no era él, sino el Señor. ¿Qué le parece la actitud de los sacerdotes y levitas ante el testimonio de Juan? ¿Cree que hay algún paralelismo con el tiempo presente? Comente su respuesta. Ciertamente, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan y leemos lo que aconteció ahí, dice que él fue interrogado. Y cuando él termina de hablar, y al final de este pasaje, en los versículos 27, 28, dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, él le responde, después que él dice: yo no soy Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. ¿Y tú quién eres entonces? ¿O con qué autoridad bautiza? Entonces él dice: la verdad que lo importante no es lo que yo hago, yo simplemente bautizo, sumerjo en agua. Pero el que viene después de mí, él os bautizará con el Espíritu Santo. Él es más grande que yo, él está entre vosotros. Entonces, ¿qué se esperaba? Que ellos, servidores de Jehová, conocedores de la palabra, dijeran: ¿y dónde está ese hombre? Queremos conocerlo, queremos saber quién es. Pero no, simplemente, seguramente ellos se volvieron, pero no hay un interés por conocer quién es este hombre. Lo único que ellos querían era, en cierta manera, saber por qué Juan el Bautista predicaba, con qué autoridad lo hacía, pero no tenían interés de saber o conocer más allá verdaderamente quién era este hombre de quien Juan el Bautista estaba hablando. Y hoy en día vemos eso. A la gente no le interesa quién es Jesús. No le interesa saber acerca de Jesús. No quieren saber de Jesús. Usted puede predicar acerca de Jesús, pararse en una esquina, hacer muchas cosas. Yo les quiero hablar de Jesús. Y a la gente no le interesa. ¿Por qué? Porque sus corazones están endurecidos. Y el ser humano no quiere saber de Dios, ni quiere saber del propósito que Dios tiene para esta tierra. Lo único que puede transformar esa vida es la obra del Espíritu Santo. Pero al igual que el corazón de esos hombres estaba endurecido, el corazón de la gente hoy en día está endurecido y no quiere escuchar de Dios. Es así como llegamos a los versículos 29 al 34 del capítulo 1 de Juan, que nos habla del testimonio que Juan dio. Al otro día dice: vio él a Juan. Al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es el pasaje que nosotros vamos a ver hoy día. Lo primero que quiero rescatar acerca de este pasaje es esta afirmación. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué dice él es el Cordero de Dios? Y la verdad que muchos piensan, y de hecho es así, que se hace referencia a la humildad o el carácter manso del Señor Jesús. De hecho, Mateo 11, 29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, se piensa que, o se cree que cuando Juan el Bautista menciona y dice: aquí el Cordero de Dios, está hablando de la mansedumbre o la humildad de Jesús. Si bien es cierto, es parte de lo que es Jesús o de lo que está mostrando, pero no es el propósito o no es lo más importante por lo cual el Señor Jesús es reconocido o mencionado por Juan como el Cordero de Dios. Tal vez sea más acertado recordar que el cordero era un animal empleado especialmente para los sacrificios.
Recordemos que en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 28, están en el contexto de cómo el Señor saca a su pueblo de Egipto. Entonces, al sacar a su pueblo de Egipto, Él envía plagas, las 10 plagas que nosotros encontramos en el libro de Éxodo, y en el capítulo 12, versículos 1 al 28, se nos narra la última plaga que el Señor envió. Y dice que Él, en su última plaga, tenía como objetivo matar a los primogénitos de los egipcios. Para eso, Él manda a su pueblo a que esa noche ellos sacrifiquen un cordero y que con la sangre de ese cordero ellos pinten los dinteles de su casa para que en la noche, cuando venga el ángel de la muerte, no entre a la casa de los judíos, de los israelitas, sino que pase por ahí y pase solo a la casa de los egipcios. Entonces, esa noche se instauró esta celebración, la Pascua, que recordaba cómo el Señor había sacado a su pueblo de Egipto a través de este cordero que era sacrificado en esta fiesta y era comido también, recordando cómo el Señor lo había sacado. Entonces cómo el sacrificio de un cordero había significado la salvación de su pueblo de la esclavitud. Entonces, ellos, el pueblo de Israel, sabía o reconocía que el cordero era ese sacrificio que se hacía en la Pascua. También hacer la, la observación de que Lucas en su capítulo 22, versículo 7, nos habla de que, dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ahora, recordemos que Jesús está celebrando la Pascua el día jueves en la noche y esa noche, después de haber celebrado la Pascua, después de haber conversado y haberles hablado a sus discípulos, después de haber hecho la oración intercesora, después de haber ido al Getsemaní, él es arrestado y es enjuiciado y es llevado también a juicio y al final del día viernes él termina siendo crucificado. Entonces, él muere también en medio de esta celebración que era la Pascua, que es algo importante, porque el propósito central de identificarlo como el Cordero de Dios, en cierta manera, Juan está diciendo, este es el Cordero que será sacrificado por los pecados de todos nosotros. El evangelista Juan explica que la forma en que Cristo murió era en cumplimiento del sacrificio pascual. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. El evangelista Juan está mencionando que la muerte del Señor Jesús fue en cumplimiento de lo que estaba dispuesto, de lo que estaba ya escrito. Y Él muere también en la misma forma en que el cordero debía morir. Debía ser un cordero perfecto. Y ese cordero debía ser degollado y debía ser muerto, pero su cuerpo no iba a ser, no se le iba a quebrar una parte, sino que iba a ser completo. Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua. Los judíos mataban un cordero para celebrar la Pascua, que era el rescate del pueblo de Israel de Egipto. Pablo dice, nuestra Pascua, o sea, nuestro sacrificio por nuestro rescate, es Cristo. Y Él ya fue sacrificado por nosotros. Limpio pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Isaías 53, 6
al 7 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Entonces, interesante que el profeta Isaías, en su narración acerca de este sacrificio del Señor, le relaciona como un cordero. Pero no cualquier cordero, sino el cordero que muere por los pecados de todos nosotros. Sobre él cargó Jehová sus pecados, nuestros pecados. Todos nosotros, todas nuestras faltas, nuestros pecados son cargados en el Señor Jesús y él muere como el sacrificio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Y esa es la frase, la otra frase que Juan menciona. Mientras que en el antiguo pacto los animales sacrificados eran muchos, Juan presenta una sola víctima, el cordero. Ahora, en Génesis capítulo 2, 22, versículos 7 y 8, nos recuerda a un momento muy triste de la historia, recordando cuando Abraham debe obedecer una orden que el Señor le da. Y es que debe sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando ya están por llegar al lugar donde se va a hacer el sacrificio, Isaac le pregunta, Padre, aquí la leña, el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le responde. Y dijo Abraham, Padre mío, dijo Isaac, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá del cordero. No es cualquier cordero. No es un cordero que yo quiera presentar. Dios es el que iba a proveerse del cordero para el holocausto. Recordemos que Isaac no fue muerto y que el Señor le envió un carnero para que ellos puedan sacrificar. Pero esa palabra que Abraham le responde a su hijo Isaac se cumple en el Señor Jesús. Dios se proveyó del cordero, como dice Isaías, cargó en él los pecados de todos nosotros. Y él es el cordero que quita el pecado del mundo. Recordemos que todos los años los judíos tenían que ofrecer sacrificio. Cada vez que pecaban, debían ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Pero el Señor se provee de un cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. No solo de uno, no solo de algunos, sino del mundo. Otra diferencia importante era que la sangre de los animales sacrificados solo podía expiar o cubrir los pecados, mientras que Cristo quita el pecado. Y esa es quizás la más grande diferencia. La sangre de los corderos solamente cubría el pecado, pero el Señor Jesús quita el pecado. Él es el sacrificio supremo. Él es el que con su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Porque la sangre de los toros, dice Hebreos 10:4, y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No importa los sacrificios que se hicieran, eso no podían quitar los pecados, solo podían expiar o cubrir los pecados, pero no quitarlos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. 1 Juan 3:5. Él, el Señor Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no habiendo pecado en él. ¿Por qué? Porque el Jehová cargó en él nuestros pecados y él muere no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan
11:51 al 52. El sacerdote profetiza en ese momento. Recordemos el pasaje, Juan capítulo 11, versículos 51 y 52. Recordemos que a causa de la resurrección de Lázaro, muchos, los sacerdotes querían acusar a Jesús y querían matar al Señor Jesús por haber resucitado a Lázaro y por toda la fama que estaban teniendo, pero tenían temor de ello porque obviamente la gente estaba con Jesús. Entonces, para no irse en contra de la gente, ellos estaban buscando cómo poder hacerlo. Y dice, eh, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, en ese momento, cuando están reunidos los sacerdotes y queriendo ver la forma de poder matar a Jesús, Caifás profetiza. No por iniciativa propia, sino el Señor habla a través de él y anuncia que Jesús había de morir por la nación, pero no solamente por la nación, sino también para congregar a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Y en eso estamos usted y yo y todos los que hemos creído en el Señor Jesús. ¿Por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? Encontramos la respuesta en varias citas, pero tomaremos solo un par de ellas. Romanos 6:23, Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Muy sencillo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y la única esperanza, lo único futuro que teníamos era la condenación eterna, la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores, todos deberíamos morir. La única forma de pagar por nuestro pecado era la muerte. Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Era necesario que el cordero fuese degollado y su sangre derramada para que los pecados pudiesen ser cubiertos o expiados. Era necesario que la sangre fuese derramada. Entonces, ¿por qué era necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? Porque era la única forma en que pudiésemos nosotros alcanzar el perdón o la salvación de nuestro pecado. No es que Dios nos iba a perdonar, no. La justicia de Dios requería que el precio del pecado fuese pagado. Dios no nos perdonó, Dios cargó, como dijo Isaías, en Jesús nuestro pecado. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y para poder hacerlo, Él debía morir y debía derramar su sangre. Como leíamos hace un momento atrás, que le clavan la lanza en su costado y brotó sangre con agua para cumplir el propósito o el requisito de derramar su sangre por nosotros. Y Él derramó hasta su última gota de sangre por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser perdonados. La tercera frase. Juan dice, este es aquel de quien yo dije, hablando del Señor Jesús. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Recordemos que Juan está hablándole a la multitud y le está diciendo, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y acá está diciendo, este es aquel de quien yo dije, tanto cuando estaba predicando como también cuando vinieron a hablar y a interrogarlo, él también habla del Señor Jesús. Entonces, aquí Juan está hablando de que él sabe
quién es Él, y ya Él le había anunciado, o sea que el propósito de su venida era precisamente hablar acerca de Él, anunciar, prepararle el camino para que la gente pudiera verlo a Él, al Señor Jesús. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Versículo 27 del mismo capítulo 1 de Juan. Lo mismo. Yo no soy digno de desatar su correa, no soy digno de cumplir una labor, de ser su esclavo. Él es el que es muy superior a mí, tan superior, que ni esclavo de Él yo puedo ser. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Juan reconoce que Él, el Señor Jesús, es el propósito, es el centro, es la razón por la cual Él ha venido a este mundo. Y yo no le conocía, ni parece una contrariedad de quien yo le anunciaba, pero él decía, yo no le conocía. Ahora, recordemos en Mateo capítulo 3, versículo 14, cuando Jesús viene a Juan para ser bautizado. Y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces, cuando Juan lo ve, lo reconoció. Entonces, ¿cuál es la contradicción? ¿Por qué él dice yo no le conocía? Porque seguramente en su infancia ellos se vieron muchas veces, pero Juan conocía a Jesús como su primo. Era su primo y hasta ese momento él no sabía que Jesús, su primo, era el Señor, el Salvador. Hasta que cuando él está predicando, Jesús aparece, él viene para ser bautizado, y es ahí donde él recibe el testimonio. Y dice verdaderamente, este es mi primo, podríamos decir, es el Salvador. Yo no le conocía, no sabía que él era el Salvador. No quiere decir que nunca se habían visto, solo quiere decir que hasta ese momento Juan no sabía que Jesús era el Mesías o el Salvador. Él sabía que había venido a anunciar y a preparar el camino para el Salvador, pero no sabía que era Jesús. Para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Para que Israel lo conociera, para que Israel escuchara. Recordemos que Juan no le predicó a los gentiles como Pablo, le predicó a los judíos. Y les habló de Jesús, del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que cuando Él viniera, ellos lo esperaran. Cuando la gente escuchaba el mensaje de Juan, se arrepentía de sus pecados y quedaba su corazón preparado para recibir la obra y el Señor Jesús en sus vidas. Entonces, cuando Jesús viniera, iban a encontrar respuesta a su necesidad. Y para eso que Juan viene. Aunque Juan hubiera podido predicar sin bautizar, sin embargo, el bautismo en agua para arrepentimiento era fundamental para preparar el camino del Señor. ¿Por qué? Porque él predicaba y decía arrepentidos y convertidos. Entonces las personas, cuando se bautizaban con él, daban testimonio de que había un arrepentimiento, se sentían pecadores, habían pecado contra Dios y sentían que debían ser perdonados. Y ellos querían recibir ese perdón. De tal manera que cuando Jesús hiciera la obra, esa obra se hiciera realidad en sus vidas. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, dice Juan el Bautista. Ahora, lo que Juan vio fue el ungimiento de Jesús para la misión descrita en Isaías 61:1, Lucas 4:18. Recordemos, en Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ambas citas se encuentran en los pasajes de Isaías 61:1, Lucas 4:18, que hablan de esto. Entonces, el Señor Jehová está hablando a través del profeta Isaías y dando testimonio
diciendo, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí. Entonces, Juan el Bautista dice, yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No es que él haya sido una paloma, no, simplemente que Juan dice, lo vi en forma de paloma. Ahora, no quiere decir que recién ahí Jesús recibía el Espíritu Santo. Simplemente ese era el testimonio que Dios, Jehová, le había mostrado a Juan, que donde sobre quien se pusiera el Espíritu permaneciera, ese era su siervo, el escogido, el Salvador. Entonces, Juan dice, yo doy testimonio de que Él es el Salvador, Él es el Mesías, porque yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. El Señor Jesús nació con esa comunión entre el Padre y el Espíritu, con esa comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Nunca pudo haberse separado, nunca se pudieron haber dividido. ¿Por qué? Porque Él es Dios, a excepción de en la cruz, cuando Él clama, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento se produce lo que nunca se haya producido. Jehová lo deja solo, cargando el pecado de la humanidad. Algo que es increíble de explicar, muy difícil, pero que aconteció en ese momento. Pues Juan dice, yo doy testimonio de que Él es el que esperábamos, Él es el Salvador, porque el Espíritu Santo descendió del cielo y se posó sobre Él, y permaneció sobre Él. El objetivo de esta visión era, al comienzo del ministerio público de Jesús, hacer notar a todos los presentes que toda la Trinidad estaba involucrada en esta misión. Esto constituía una evidencia clara de que Él era el escogido del Padre. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Cuando Juan está dándote testimonio, está diciendo, Él es. El espíritu permaneció sobre él. O sea, como dije anteriormente, es simplemente la forma en la cual Dios le había dicho que iba a comprobar o a demostrar quién era el escogido, quién era a quien Él había enviado para salvar a la humanidad. Juan dice, yo no tengo ninguna duda de que Él es. ¿Por qué? Porque lo que Jehová me dijo se cumplió en Él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese bautismo es una obra sobrenatural de Dios. No puede ser administrado por hombre alguno. Es interesante. Es interesante, ¿por qué? Porque es el único que puede bautizar con el Espíritu Santo. El Señor Jesús. Nadie más. Pablo, Pedro, clamaron al Señor para que Él derramara de su Espíritu. Pero no era su voluntad. Dios, el Señor primero, les enviaba y les decía dónde ellos debían ir y a quienes debían imponer las manos y quienes recibirían del Espíritu del Señor. Entonces no es a voluntad del ser humano, no es que alguien tenga el poder de derramar el Espíritu sobre las personas, no. Nadie tiene ese poder, solo el Señor, solo Él puede bautizar con el Espíritu Santo, solo Él puede sumergir en el cuerpo. Efesios capítulo 2, los primeros versículos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo. Entiende que el ser humano tiene que tener un encuentro con el Señor. Primero el Señor tiene que traer vida, poner su espíritu en la persona. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que ahí recién la persona pueda sentir esa necesidad de salvación. Y ahí pueda buscar al Señor. Y pueda mostrar el arrepentimiento y el deseo, el anhelo de recibir perdón por su pecado. Si antes había afirmado que Jesús es el que quita el pecado, ahora anuncia otra verdad, complementaria. Bautiza con el Espíritu Santo. Él nos da una visión completa de su obra a favor del hombre. Perdón y regeneración.
Recuerda que hace un momento atrás dije, Dios no perdonó al ser humano y no lo hizo. No lo hizo. Fue Jesús el que compró nuestro perdón. Pagó el precio por nuestro perdón. Pero Él muere, paga el precio por nuestro perdón. Pero el ser humano necesita que algo dentro de él sea cambiado, sea transformado. Jesús podría haber muerto, haber resucitado, pero si Él no derrama de su espíritu en la persona, nadie iba a poder alcanzar esa salvación, ese perdón de parte del Señor Jesús. Por eso que Él perdona. Al morir en la cruz, Él quita el pecado de nuestras vidas, paga el precio por nuestro pecado. Pero para que ese perdón y esa salvación se haga realidad en nuestras vidas, Él tiene que también derramar su espíritu sobre el ser humano para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y ahí recién pueda humillarse delante del Señor, clamar por su perdón y recibirlo de corazón. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar con otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ahí vemos que ese cumplimiento, ese bautismo, se cumplió en Pentecostés. El Señor derramó de su espíritu sobre los seres humanos, sobre todos aquellos que estaban ahí, en el aposento alto esperando. Y es ahí donde comienza esa obra de regeneración, de perfeccionamiento, en donde el ser humano es confrontado con su realidad y reconoce su pecado delante del Señor, pide perdón y le pide al Señor también que Él transforme, vaya cambiando su vida para llegar a ser un hombre conforme a la altura de la plenitud de Cristo, para que podamos llegar algún día a ser como Cristo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Encontramos aquí el eco del testimonio del Padre en el bautismo. Marcos 1:11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Juan dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo le vi, como dijimos anteriormente, lo que a él se le dijo que tenía que pasar, se cumplió en el Señor Jesús. Sobre quien se deposite el Espíritu y permanezca en él, este es mi siervo. Y Juan dice, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. El testimonio de Juan está en perfecta armonía con el propósito del Evangelio. Juan capítulo 20, versículos 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el testimonio de Juan
está en armonía con la predicación del Evangelio, con el Evangelio. El Evangelio es la predicación el dar las buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, ¿cómo yo sé quién es aquel a quien yo necesito? Las buenas noticias, buenas nuevas, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, a veces nosotros decimos, yo le tengo buenas noticias a la gente, y le decimos, Jesús murió por sus pecados, usted ya no debe nada, usted no es no es deudor delante de Dios, usted ha sido perdonado porque Jesús murió por sus pecados. Y sabe que la gente escucha eso y no le llama la atención. ¿Por qué? Porque para ellos no es nada interesante. No hay una necesidad, no se sienten pecadores, no sienten que necesitan salvación. Así que para ellos no tiene sentido. ¿Para quién tiene sentido? ¿Para quién ha sido tocado por el Señor? ¿Para quién el Señor ha puesto su espíritu sobre él? Esa persona ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo. Entonces se siente pecador, siente que ha fallado a Dios, que es rebelde, que ha desobedecido a Dios, que lo único que le espera es la condenación. Entonces esa persona necesita saber cómo sus pecados pueden ser perdonados. ¿Qué tiene que hacer para que sus pecados sean perdonados? Y ahí él recibe buenas noticias cuando nosotros le decimos, Jesús murió por ti, por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Y Él ha venido ¿para qué? Para ser el Señor de tu vida, para guiarte, para ser el que te dirija, para que tú puedas llegar a ser un hombre que cumpla o conforme a la voluntad del Padre de Jehová. Entonces esa persona recibe buenas noticias. ¿Por qué? Porque su necesidad es suplida. Siente la necesidad de perdón y alguien le está diciendo, en Jesús, tú tienes perdón. Él compró tu perdón. Él pagó por tu pecado. Esta expresión se refiere al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios en el sentido más elevado en que se puede usar este término. Expresa la relación especial que existe eternamente entre el Padre y el Hijo. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 18. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo de Dios. Yo doy testimonio, dice Juan, que Él es el Hijo de Dios. Y eso no tiene una referencia como la que usamos nosotros, cuando nosotros decimos yo soy hijo de Dios. Él es el unigénito y el primogénito. O sea, unigénito, ¿por qué? Porque es el único hijo de Dios en su esencia, o de esa manera, en su relación con, eh, con el hombre. Él es único. No hay otro hombre como Él. En su relación con Dios, Él es el primero. Nadie más. Todos después de Él. Él es el que estaba cuando se creó el mundo, el universo. Él ya estaba. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Él estaba en el principio, estaba con Dios, y era Dios. Él es el primogénito en el sentido de que en su relación con Dios, Él es el primero. En su relación con los hombres, Él es el único. Perdón, al revés. Él es el único en su relación con los hombres. No hay otro hombre como Él. En su relación con Dios es el primero. Porque aunque nació 4.000 años después, Él ya estaba en el principio. Como, de cierta manera, en su persona, como parte de la Trinidad, como hijo. Sabemos que Él era Dios. Pero Él
en su función como hijo. Él era el primero. El testimonio de Juan se refiere a dos verdades de trascendental significado. Que Él es Hijo de Dios nos habla de su grandeza, y que es el Cordero de Dios nos habla de su humillación. Hijo de Dios, porque Él es el único, el más grande. No hay nadie como Él. Pero, como dice Pablo, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo hasta lo sumo. Y se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Por eso que Él también es el Cordero de Dios, no es que alguien me obligue, dice Jesús, sino que yo voluntariamente me entrego. Algunas preguntas que dejo para ustedes. Cuando Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero, ¿a qué se podía estar refiriendo? Quiero dejarle esas preguntas para que usted las analice y pueda ir viendo hacia atrás también y tratar de responder. Señale 4 diferencias entre el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios y los sacrificios del Antiguo Testamento. Algunas cosas que pueda mencionar acerca de esto. ¿Por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? Razone su respuesta. ¿Qué virtudes cristianas observamos en la conducta de Juan el Bautista que todos deberíamos imitar? También se los dejo para que ustedes me comenten. Explique la diferencia entre el bautismo en agua de Juan y el bautismo en el Espíritu Santo del Señor. ¿En qué consiste cada uno de ellos? ¿Cuál es la relación que hay entre ambos? Se los dejo ahí para que ustedes la analicen y, si Dios lo permite, en la próxima semana podamos estar meditando acerca de esto. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos guíe y, si Dios así lo permite, la próxima semana podamos continuar con esto. Quiero invitarles a que podamos seguir meditando en la palabra del Señor. Cualquier pregunta, duda, me la pueden hacer también por interno. Y que el Señor nos bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Bendito Padre, Señor, toda honra, toda gloria, toda alabanza sea para usted. Rendimos nuestra adoración, nuestra alabanza a su nombre. Y rogamos, Señor, que esto que hemos podido ver en esta tarde haya sido de bendición para nuestra vida. Señor, ciertamente hay muchas cosas que faltan, muchas cosas más que deberíamos y podríamos mencionar. Pero que en esta hora, Padre, a través de su palabra, Señor, podamos, Señor, sentir la necesidad de aprender y escudriñar su palabra cada día más. Le ruego su bendición, Padre. Ruego su misericordia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor eterno. A usted sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.